Hola a todas y a todos los que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro perdido de Enki. La última vez estábamos viendo que Enlil comienza a disponer todo, organizar todo para salir del planeta, ¿eh? Irse en las naves a orbitar el planeta mientras llegue el diluvio y termina dirigiéndose a Enki, diciéndole algo. Vamos a ver qué le dice Enlil a Enki. Después Enlil se dirigió a su hermano Enki y a él le dijo así: para el caso de que se pudiera sobrevivir a la calamidad, que se recuerde todo lo que ha sucedido. Para el caso de que se pudiera sobrevivir a la calamidad, que se recuerde todo lo que ha sucedido. Que se entierren, hablando de un archivo, se guarde un archivo de memorias, escritos, ¿eh? Para el caso de que se pudiera sobrevivir a la calamidad, hablando de aquí, del planeta, los terrestres, ¿eh? Guardar documentos, archivos, escritos, tablillas, para el caso de que se pudiera sobrevivir a la calamidad, que se recuerde todo lo que ha sucedido desde que llegamos aquí al planeta hasta el día de hoy, lo que se ha hecho, que se escriba todo y se guarde ese registro. Eso le dice en Lila Enki, ya pasando un poco la etapa de las discusiones. Y le sigue diciendo que se entierren y resguarden las tablillas de los registros en Sipar, en las profundidades de la tierra. Por eso es que muchos europeos han ido a Mesopotamia a desenterrar tablillas y la tienen allá en los museos de Londres, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, ¿eh? Porque se descubrieron esas tablillas que Enlil ordenó que se enterraran, ¿eh? Entonces hay muchas, miles de tablillas que siguen enterradas. Ahí donde estaba Sipar, esa ciudad que quedó debajo del lodo, de toneladas de lodo, después del diluvio. Todavía se sigue excavando en esos lugares, porque los Anunnaki mandaron a guardar, el jefe Anunnaki Enlil, que se enterraran miles de registros escritos en tablillas de barro. Que se entierren y resguarden las tablillas de los registros en Sipar, en las profundidades de la tierra, de todo lo que se ha escrito desde el primer día que llegamos aquí al planeta hasta el día de hoy, de toda nuestra obra, un registro escrito, un archivo, diríamos hoy, para que en los días por venir se descubra lo que desde un planeta se hizo en otro planeta. Enki aceptó de buen grado las palabras de su hermano. ¿Ve? Almacenaron los ME, o sea, las tablillas, los registros, y otras tablillas en arcones dorados, como en baúles así dorados, cerrados herméticamente. Los enterraron. No es extraño, señor, que cuando Estados Unidos invade Irak y con la mentira de aquel mentiroso comandante negro Colin Powell, secretario de Defensa de Bush, que apareció con un potecito así de vidrio en las Naciones Unidas diciendo: miren, esto es una señal de las armas de destrucción masiva que tiene Saddam Hussein, por eso tenemos que invadirlo y destruirle esas armas. Es un mentiroso, se murió siendo mentiroso ese cabrón. Era falso, era un polvito con harina que tenía ahí y engañó a medio mundo con eso, y así invadieron a Irak. El objetivo no era nada de eso, porque ellos mismos habían desarmado a Saddam Hussein, le habían quitado las armas que ellos mismos le vendieron a Saddam Hussein, armas venenosas, gases venenosos, armas biológicas que tenía Saddam Hussein y que se las lanzó a los de Irán cuando estaba haciendo guerra contra Irán, mató a miles con esas armas biológicas. Ellos mismos lo arman y lo desarman. Esa es la táctica que tienen siempre, ese librito, ¿no? Vamos a desarmarlo y después los invadimos. Eso es lo que quieren hacer con Irán hoy, que se desarmen para que Israel los bombardee y los invada. No, que no pueden tener armas atómicas, que está prohibido, pero no dicen nadita de las armas que tiene Israel. Ahí ni hablan de eso. Y sigue Donald Trump, igual que los otros anteriores. No, que no se le puede permitir a Irán tener armas nucleares. Irán dice que no las tiene, no las necesita.
y se quedan calladitos con las armas que tiene Israel allá en el desierto de Dimona, subterráneo, miles de armas nucleares. Nada, son unos hipócritas. Es desarmarlo y después te atacamos. Así hicieron con Gaddafi. Gaddafi cometió el error de desarmarse de las armas que los mismos europeos también se le habían vendido. Se desarmó y cuando dijeron vamos a tirar a este hombre de aquí, animados por el francés Sarkozy, que era el presidente, que Gaddafi le había subvencionado la campaña a Sarkozy, que ganó la presidencia en Francia. Para que ese secreto no se dijera, Sarkozy estuvo de acuerdo con la invasión a Libia para destruir. Y lo desarmaron y después le mandaron bombas y Saddam no tuvo. Y Saddam, igual que Gaddafi, no tuvieron armas para defenderse porque ya lo habían desarmado antes. Esa es la política que usan. Y si no lo desarman, le dicen, no te vamos a vender más repuestos para las armas que ya te hemos vendido. Por eso es que Chávez, sabiamente, en Venezuela le compró armas, fue a Rusia. Se armó con las armas de Rusia, que no le hace chantaje. Porque si le compra armas a los estadounidenses, después no le venden las piezas y para que las armas se vuelvan inservibles. Y así invadirlo. No se atreven a meterse en Venezuela porque Venezuela tiene armas de Rusia que compró Chávez. ¿Ves cómo son hipócritas y la política que hacen? Por eso se matan para que las armas rusas no sean vendidas en ninguna parte del mundo, ni las chinesas, solo ellos, porque así controlan. No te vendemos más armas, que ya esas están caducas las que te vendimos, entonces no tienen los repuestos para esas armas, esos aviones, esos tanques, esos cañones, esas bombas. Y entonces ya el tipo se queda sin nada. O hace lo que le dicen, ¿no? Esa es la política, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una unidad ya entre los dos líderes para guardar registros y enterrarlos. Que eso le hace bien a todo, guardar la historia. ¿Ven la importancia de guardar los libros históricos, lo que se ha hecho en el pasado? ¿Ven la importancia de estos libros? Que no se pueden tomar como literatura antigua, cosa que ya no tiene sentido. Al contrario, ¿por qué ellos guardan esos registros antiguos? Porque ayuda al futuro. Leer estas cosas, estos libros, ayuda a abrir la mente. Porque lo que pasó ayuda a iluminar el futuro. Por eso dice Enki, en el pasado está el futuro. Entonces no se dejen engañar. No que esos son libros antiguos que están leyendo ahí en ese canal. Cosas que pasaron miles de años. Los idiotas hacen eso. Eliminan el patrimonio cultural antiguo y no tienen nada en el presente para buscar referencias. Quien olvida su historia, la repite de nuevo con todos los errores que traen. Por eso es que estos libros yo leo e intento adaptarlo a lo que está pasando hoy, iluminar la realidad de hoy con lo que pasó antes. No hacer una simple lectura aburrida de un libro antiguo. ¿Qué gracia tiene eso? Leemos y actualizamos porque ilumina hoy lo que está pasando. Y así no se repiten los mismos errores. Tomamos conciencia de lo que se hizo antes para mejorar lo que vamos a hacer después. Ese es el principio básico del desarrollo. Usted quiere mejorar su empresa, vea los errores que se cometieron anteriormente, años atrás en la empresa y los corrige con lo que tiene hoy. Leyendo los errores que cometió antes, los registros que hay. Mira, esto estaba equivocado. Lo hicimos así, está escrito, mira. Ahora lo revisamos esos escritos pasados y podemos corregir el rumbo. Por eso dice que después que Enlil le da esa orden a Enki de enterrar todos los registros de todo lo que se había hecho, de los cientos y cientos de años, miles de años que ya habían llegado aquí al planeta hasta ese día, y Enki se alegra y dice, bien hecho, vamos a guardarlo, eso es importantísimo. Que se entierren y resguarden las tablillas de los registros en Sipar, en las profundidades de la tierra, para que en los días por venir, miles de años después, se descubra lo que desde un planeta se hizo en otro planeta. Lo que desde Nibiru vinieron aquí, hicieron aquí en este planeta Tierra.
Lo que de un planeta se hizo en otro planeta. El registro histórico. Por eso les decía que los estadounidenses entraron en Irak y lo primero que hicieron fue meterse con tanque y todo allá al museo de Irak. Era un cuartel, no, a robarse los registros históricos de Irak. La tumba de Gilgamesh que se había descubierto en Irak, que se la llevaron. Registros antiquísimos de tablillas, se las robaron. ¿Por qué? Son cosas estratégicas, el conocimiento antiguo. A eso fueron allá a Irak. No había ninguna arma de destrucción masiva en Irak, como dijo el mentiroso, aquel ministro de Defensa, Colin Powell. Era robarse los registros históricos. Para los idiotas que no leen, como les dije, esto no sirve. Esto es cosa antigua, pasado. Eso es mitología, eso es leyenda, eso ya no. Ahora estamos en la edad nueva de internet y de los creadores de contenido, cantidad de disparates que uno encuentra hoy que no te ayudan en nada, que no forman parte de la historia, sin base histórica, nada. Entonces Enki ve Enki, que es inteligentísimo más que Lil, ve, dice, muy bien, esa idea está correcta, guardar los registros y enterrarlos porque debajo de la tierra no lo va a tocar la inundación de la ola. Enki aceptó de buen grado las palabras de su hermano. Almacenaron los ME y otras tablillas en arcones dorados, grandes baúles de metal sellados. Los ME, donde estaban registrados todos los hechos de ellos. Son como memorias, diríamos hoy, que conocemos lo que es una memoria, ¿no? Portable, un pendrive, un chip. A eso se le llama ME. Son memorias que guardan miles y miles de información. Los enterraron para la posteridad en Sipar, en las profundidades de la tierra. Así dispuesto todo, los líderes esperaron la señal de partir. Vigilaron con aprehensión la aproximación de Nibiru. Eso no es cuestión de un día y del otro día. Eso es a partir de cientos de años que llevan haciendo ese proceso. Vigilaron con aprehensión la aproximación de Nibiru en su gran vuelta. Que ellos saben ya que la aproximación de Nibiru, que entra en el sistema solar entre Marte y Júpiter, está influenciando lo que va a pasar aquí en la Tierra. Se lo informaron los sabios de Nibiru. Y en Nibiru también están preocupados porque no saben lo que va a pasar también con Nibiru. Porque es todo el sistema que se descontrola con la entrada de Nibiru acá. Y esta etapa de glaciación final que está pasando aquí en el planeta. Entonces, por eso dice, con aprehensión miraron, observaron la entrada de Nibiru al sistema solar. Vigilaron con aprehensión la aproximación de Nibiru en su gran vuelta, o sea, en su órbita, entrando aquí al sistema solar. Gran vuelta, porque entra aquí al sistema solar y se va allá a lo profundo del espacio alrededor de su estrella muerta donde giraba antes. Por eso dice la gran vuelta, porque la órbita de él, la gran vuelta, es más grande que todas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. Es una órbita elíptica, así alargada, no es redonda como los planetas. Es elíptica, alargada y abarca todas las órbitas de los otros planetas de nuestro sistema solar. Por eso dice la gran órbita, la gran vuelta de Nibiru. Fue en aquellos momentos de ansiosa espera cuando Enki se dirigió a su hermana Ninmah. Fíjense la inteligencia de Enki. Enlil manda guardar los registros históricos, los archivos históricos antiguos, textos antiguos. Y fíjense lo que hace Enlil, Enki y su media hermana con más inteligencia aún. Grandes genetistas, fíjense lo que hacen. Fue en aquellos momentos de ansiosa espera cuando Enki se dirigió a su hermana Ninmah. A ella le dijo así. En su preocupación por los terrestres, Enlil no ha prestado atención a todas las demás
criaturas vivas. En la preocupación por los terrestres que van a ser eliminados, que no los salvan, él no dice nada de lo otro, animales, bestias, plantas que hay en el planeta. Una visión corta, la de Enlil, frente a la realidad, lo que no le importa. Entonces fíjense lo que hace Enki. Él no se ha importado con los animales y las plantas, porque el diluvio va a arrasar todo. Tiene una visión más amplia de la realidad Enki. Se la comunica a su hermana Nigmak. En su preocupación por los terrestres, Enlil no ha prestado atención a todas las demás criaturas vivas. Cuando la avalancha de agua barra las tierras, otras criaturas vivas, algunas de Nibiru que están aquí en la tierra, trajeron criaturas vivas de Nibiru, están aquí, fueron traídas de Nibiru, como la oveja, la cabra, y otras que no se mencionan. Otras criaturas vivas, algunas de Nibiru, originadas por nosotros, porque en laboratorio de genética en África y en Mesopotamia, Nigma y Enki manipularon muchas criaturas que trajeron de Nibiru y las adaptaron al planeta, y plantas y cereales. Eso se ha ido descubriendo poco a poco, que hubo un trabajo genético a nivel de vegetales, de cereales, de animales. Está en las tablillas, aquí lo dice, ven. Otras criaturas vivas, algunas de Nibiru, originadas por nosotros en los laboratorios de genética, la mayor parte evolucionada en la misma Tierra, que son propias de nuestro planeta, la mayor parte de esas criaturas, quedarán condenadas en un golpe repentino a la extinción por la avalancha de agua, morirán todas ahogadas. Preservemos tú y yo su simiente de vida, el ADN de estas criaturas, para que cuando después del diluvio repoblemos con las mismas criaturas que son de aquí y las que trajimos de Nibiru modificadas genéticamente acá, para adaptarlas al planeta. Preservemos tú y yo su simiente de vida, o sea, el ADN. Extraigamos sus esencias vitales para salvaguardarlas de la inundación. Nigmat, la que da la vida, a las palabras de Enki dio su favor. Yo estoy de acuerdo. Ese ADN, la esencia vital de plantas, de animales terrestres y de los que vinieron de Nibiru fueron modificados aquí, plantas y animales también. Todo ese material genético fue guardado en cajas especiales. ¿Y a quién se le entregó? A Ninagal, ¿recuerdan? Experto en aguas, hijo de Enki. Y es Ninagal el que va a guiar el submarino o el sumergible, que el terrestre le dice de arca, que va a guiar Ninagal va a guiar el arca y entra en el arca con esa caja, esas cajas llenas de ADN, de embriones, de material genético, de todo lo que había en el planeta. Vegetal, plantas, animales. Eso es lo que dice el relato bíblico, muy resumido, muy arcaicamente, dice que en el arca Dios mandó a Noé que subiera todo tipo de animales, pares, hembras y varones. Se refiere a esto, Porque imagínense ustedes esa cagadera de miles, cientos de animales en el arca, elefantes y rinocerontes. Eso no tiene sentido. Es una manera arcaica de referirse a este trabajo genético que hizo Enki. Le entregó en las cajas a su hijo Ninagal, que iba a ser el piloto del arca, y escondido de Enlil, y guardó todo ese material genético en el arca, Ninagal, experto en aguas. Y así se pudo repoblar la tierra después del diluvio, con animales propios de aquí, con plantas propias de aquí, y las que trajeron de Nibiru y fueron manipuladas aquí genéticamente para adaptarlas al planeta. A eso se refiere aquel relato de que metió cada par de animales en el arca y no sé cuánto. Y nos pintan los europeos el arca lleno de jirafas, de elefantes, de leones, de serpientes, de aves. Una locura. Todo el mundo junto ahí. Pues se refiere a esto. Aquí se aclara qué realmente era esa carga de animal del macho y hembra, un par de cada uno, ¿no? Nigma, que da la vida, o sea, es experta en genética, ¿no?
a las palabras de Enki dio su favor, estuvo de acuerdo con guardar ese material genético. Lo haré allá en mi ciudad, Shurubak, ese trabajo. Tú hazlo con las criaturas vivas del África, le dijo ella a Enki. Como tú vives allá en África, hazlo con las criaturas de allá. Así le dijo a Enki Ninmak. Mientras los demás esperaban sentados y ociosos, los otros Anunnaki sin hacer nada, ¿no? Que llegue el día que nos metamos en la nave y nos vamos a circundar el planeta. Mientras los demás esperaban sentados y ociosos, Enki y Ninmak emprendieron un desafiante trabajo. Eso fue por años, acumulando ese material genético. A Ninmak le ayudaron algunas de sus asistentes, mujeres Anunnaki que sabían de medicina, de genética, y le ayudaron allá en Shurubak, ahí en Mesopotamia, la ciudad refugio, la ciudad de esa nación, donde estaba como el hospital de los Anunnaki, dirigido por Ninmak y sus enfermeras que vinieron de Nibiru. Genetistas también, expertas en plantas, conocimientos de botánica. A Ninmak le ayudaron algunas de sus asistentes en Shurubak. A Enki le ayudó Ningisida en el Apsu, su hijo, que él le transmitió esos conocimientos genéticos y que le ayudó a crear el terrestre primitivo miles de años antes. Ningisida, que es el mismo Toj en Egipto, que es el mismo Tehuti en Egipto y que es el mismo que Quetzalcóatl aquí en Centroamérica, el mismo Ningisida. A Enki le ayudó Ningisida en el Apsu, en África, en la antigua Casa de la Vida, laboratorio de biogenética que tenían allá Enki, en el centro de África. Casa de la Vida, que se creaban seres ahí distintos, se mezclaban esencias distintas, ADN de distintos animales. De ahí salían animales mezclados, ¿no? Hombre con caballo, hombre con toro, hombre con serpiente, cantidad de criaturas extrañas salieron de ahí, gente con dos cabezas. Era un laboratorio de experimentos genéticos de Enki. Lo que estaba prohibido hacer en Nibiru, él lo hizo aquí en el planeta. Esa mezcla, ese trabajo genético, ¿no? Como le dije, lo que las iglesias le prohíben a los científicos amenazando, no, que están haciendo el papel de Dios, modificando la genética de las personas para que no contraigan tal enfermedad. Los de la iglesia se sienten en la autoridad de decirle, no, eso está errado, equivocado, eso es jugar a ser Dios. En Nibiru era igual, ¿no? Usted no puede jugar a ser el creador de todo, pero aquí no estaba prohibido. Por eso Enki hace toda esa cantidad de experimentos genéticos y su hijo Ningisida. Y cantidad de esos seres están vivos aún. Nos lo relatan en las historias griegas, que los europeos le dicen de mitos, ¿no? Hombres con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Hombres con mitad caballo, mitad hombre. Los centauros, las sirenas. Cantidad de experimentos genéticos mezclando una raza con otra, a ver lo que salía. Aquí se podía hacer. A Enki le ayudó Ningisida en el Apsu, allá en África, en la antigua Casa de la Vida, laboratorio de genética. Reunieron esencias masculinas y femeninas, lo que dice el relato bíblico, macho y hembra de cada uno, se refiere a esto, esencias masculinas y femeninas, porque era para reproducir después del diluvio. Entonces tienen la hembra y el macho, las esencias de la hembra y del macho. Reunieron esencias masculinas y femeninas y huevos de vida, óvulos, de cada especie, de 2 en 2, ¿ves? Ese relato de la Biblia, macho y hembra. De 2 en 2. Los preservaron en Shurubak y en el Apsu, para salvaguardar mientras en la tierra se daba la vuelta, para recombinar después las especies vivas, después del diluvio. Entonces llegaron las palabras de Ninurta, avisando sobre lo que venía. Recuérdense que Ninurta había venido aquí a América con unos aparatos para controlar los temblores de tierra que se estaban dando inusuales, y viene aquí y avisa a los Anunnaki que vivían acá, en Tiwanaku, y les avisa. Entonces ahora va a dar el informe allá a Mesopotamia, se va en su nave y llega a Mesopotamia. Entonces llegaron las palabras de Ninurta. Los estruendos de la tierra son siniestros, dice Ninurta, la cosa ya está llegando.
Entonces llegaron las palabras de Nergal y de Esquigal de los aparatos que tenían en el sur de Sudáfrica, que vigilaban la Antártida. Llegan los informes estratégicos. Entonces llegaron las palabras de Nergal y de su esposa Esquigal. La blanca tierra se estremece. Desde los Andes mandan Ninurta el informe de los terremotos, de temblores de tierra, y desde Sudáfrica informa Nergal y su esposa que en la Antártida se están dando ya los problemas serios. Entonces llegaron las palabras de Nergal y de Esquigal. Desde la blanca tierra se estremece, informaron. La Antártida se está derrumbando los bloques de hielo. En Sipar, donde estaban las naves preparadas para irse a orbitar el planeta, en Sipar se reunieron todos los Anunnaki y esperaban el día del diluvio. Vamos a continuar esta lectura en la próxima. Gracias a todos y a todos por este interés en estos temas. Es parte de nuestra historia, no es mitología, no es leyenda, como nos han enseñado. Ven como aquí se habla en detalle sobre el diluvio, lo que no se dice nada en la Biblia, que comprime demasiado el escritor bíblico, deforma las cosas, no informa los detalles. Estos son los textos originales. Cuando se descubrieron estos textos, que antes solamente se mencionaba ese hecho en la Biblia de un diluvio, se descubrieron estas tablillas y se fue una riqueza grande. Entonces lo que dice la Biblia no es mentira. Hubo sí ese acontecimiento en el planeta, una gran inundación, pero aquí se dan los detalles, cómo fue. Entonces se esperaba el día del diluvio en Sipar, donde estaban las naves para elevarse y quedarse orbitando el planeta. En la próxima lectura entonces continuamos con este informe. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.